El dolor es una de las pocas certezas de la vida. Tarde o temprano, todos nos enfrentamos a una pérdida que nos hiere el alma, que nos quiebra el corazón y nos obliga a caminar un sendero que no elegimos, el del duelo. Gabriel Rolón, psicoanalista argentino y figura clave en la divulgación emocional y psicológica de nuestra época, se sumerge en este libro en lo más profundo del sufrimiento humano, no con la intención de brindar soluciones mágicas, sino con la firme voluntad de acompañar, de pensar, de iluminar con palabras ese abismo oscuro que se abre cuando alguien, o algo, esencial desaparece de nuestras vidas. Desde la primera página, Rolón nos enfrenta a la crudeza del duelo con una escena conmovedora. Una paciente, Martina, llega a su consultorio envuelta en un grito desgarrador. «Maté a mi hija», confiesa entre lágrimas. Ese momento no solo es el punto de partida del libro, sino también el disparador de una reflexión amplia y profunda sobre la pérdida. No cualquier pérdida. No una simple decepción. Sino aquellas que desgarran el alma, que nos cambian para siempre, que nos obligan a reconstruirnos desde los pedazos. El duelo, nos advierte Rolón, no es un evento puntual ni una fase mecánica. Es un proceso. Un trabajo. Un descenso al infierno personal, como el que hizo Dante en la Divina Comedia, acompañado por su guía Virgilio. Así también se posiciona el analista, como quien acompaña al doliente a cruzar el fuego, sin atajos, sin palabras huecas. Porque el dolor de la pérdida no puede evitarse, no puede ser negado, ni eliminado con frases hechas como el tiempo lo cura todo. Por el contrario, el dolor necesita ser escuchado, sentido, habitado. Desde una mirada que combina la clínica, la filosofía y la literatura, Rolón recorre las distintas dimensiones de la pérdida. Primero, nos invita a pensar en la muerte propia, esa conciencia inevitable de que todos vamos a morir. La finitud humana, dice, es la herida fundante del sujeto. Somos los únicos seres que sabemos que un día dejaremos de existir. Y esa certeza nos angustia, nos empuja a construir sentidos, dioses, mitos, y amores que, de alguna manera, nos salven de ese destino. De la mano de filósofos como Heidegger, Pascal, Spinoza y Unamuno, el autor se pregunta, ¿cómo vivir sabiendo que vamos a morir? ¿Qué sentido tiene el amor, si algún día terminará? ¿Qué buscamos al aferrarnos a otro, sino aliviar por un momento esa soledad existencial que nos habita? Pero no solo se duela la muerte física. Se duelan también los amores perdidos, los sueños que no fueron, los ideales que se derrumbaron. En ese sentido, el libro segundo del texto se detiene en los duelos personales, los que todos atravesamos en la vida cotidiana. Rolón narra casos clínicos conmovedores, como el de Lucía, una mujer incapaz de aceptar que su pareja ya no la ama y no volverá. Su dolor no nace del desamor en sí, sino de la imposibilidad de asumir que la historia terminó. Se aferra a la negación, proyecta su rabia, inventa excusas. Todo con tal de no enfrentarse al vacío. Pero el psicoanálisis, como el duelo, requiere valentía, la de mirar la herida sin filtros, de aceptar que lo perdido ya no está, de dejar ir aun cuando parte de nosotros quiera seguir esperando. En otro caso, Rolón nos cuenta la historia de Steffi, una niña pequeña que, tras la muerte de su abuela, decide dormir en el patio para que ella pueda verla desde el cielo. Esa imagen, tan tierna como brutal, sintetiza el esfuerzo desesperado por mantener un vínculo que se ha roto. Y también la necesidad de creer en algo. Porque, nos dice el autor, la fe, aun cuando no se posea, es una forma de consuelo. El cielo, los psicopompos, los dioses, los rituales funerarios, todos son construcciones culturales que intentan aliviar el terror a la desaparición. No basta con pensar que algo sigue. Necesitamos creer que quien muere conserva su identidad, su conciencia, su esencia. Porque, en el fondo, no tememos tanto a la muerte como al olvido. Pero si la muerte de otro duele, ¿qué ocurre cuando nos enfrentamos a la idea de nuestra propia muerte? El autor retoma aquí ideas freudianas y existencialistas. Freud afirmaba que todos creemos, inconscientemente, que los otros pueden morir, pero no nosotros. Heidegger lo decía de otro modo, somos seres para la muerte, arrojados a un mundo en el que la única certeza es que dejaremos de ser. Esa angustia, sin embargo, también puede ser motor. Saber que no somos eternos puede impulsarnos a vivir con más pasión, más autenticidad, más deseo. Por eso, Rolón propone mirar a la muerte no solo como fin, sino como advertencia. Si no es ahora, ¿cuándo? En la parte final del libro, el autor despliega su propia teoría del duelo, inspirada en los conceptos de catábasis y anábasis, descenso y ascenso. Primero,
el doliente cae. Es inevitable. El mundo pierde sentido, las palabras no alcanzan, el cuerpo se encoge. Luego, lentamente, puede empezar a reconstruirse. No desde el olvido, sino desde la resignificación. El amor perdido se transforma en recuerdo, en memoria viva, en cicatriz. Una cicatriz que no desaparece, pero que deja de sangrar. En ese recorrido, el rol del analista, como el de Virgilio, es fundamental. No para curar, sino para sostener. No para eliminar el dolor, sino para ayudar a que ese dolor se convierta en palabra, en símbolo, en posibilidad. A lo largo de todo el texto, Rolón insiste en una idea clave: solo se duela lo que se ha amado. Si algo nos hiere es porque fue valioso. Y si fue valioso, entonces el duelo no es un castigo, sino un homenaje. Amar implica perder. Y perder, cuando se ha amado, es una forma intensa de estar vivo. Por eso, el duelo no debe evitarse ni apurarse. Debe ser transitado con tiempo, con respeto, con lágrimas y con silencio. El duelo es mucho más que un libro sobre el dolor. Es una obra profundamente humana, que abraza al lector en sus pérdidas y le ofrece, no respuestas cerradas, sino preguntas necesarias. Nos recuerda que estamos hechos de vínculos, que el amor nos completa y nos desgarra, que la muerte nos acecha, pero que aún así vale la pena vivir. Porque, como dijo Borges, solo es nuestro lo que perdimos. Y aceptar esa verdad, aunque duela, es quizás la mayor muestra de amor que podemos darnos a nosotros mismos. Rolón elige un término singular para hablar del doliente, lo llama el ensombrecido. No es solo una metáfora estética. Es una categoría psíquica. El ensombrecido es quien atraviesa la vida con una capa de sombra que le nubla la mirada, le pesa en el cuerpo y lo desconecta del deseo. El duelo, dice Rolón, es un proceso que oscurece, que ensucia el alma, que desactiva la brújula interior. Y ese estado no es patológico en sí. Es necesario. Pero si no se elabora, si se estanca, si no se transforma, puede volverse crónico. Puede convertirse en una forma de estar en el mundo, la melancolía. La melancolía no es tristeza común. Es un duelo congelado. Una herida sin cierre. Un yo que, en vez de desprenderse de lo perdido, lo incorpora, se identifica con la pérdida misma. De ahí surge la famosa frase freudiana: el objeto se pierde en la realidad, pero se conserva en el interior. Rolón lo traduce a la vida cotidiana. Muchos creen que están recordando al ser amado, pero en realidad están repitiendo su ausencia. Viven en torno a la falta. Se construyen a partir del dolor. Y entonces, más que honrar lo perdido, se anulan a sí mismos. Contra ese riesgo lucha el análisis. Y el analista, en palabras de Rolón, no es solo un técnico de la mente. Es un testigo comprometido. Un acompañante en el infierno. A veces incluso un espejo que no devuelve una imagen idealizada, sino la verdad cruda que el paciente necesita asumir. Es lo que sucede cuando una paciente, por fin, pronuncia: vos también me vas a abandonar. En esa frase emerge lo no dicho, el abandono real, el dolor negado, la angustia infantil que tiñe todos los vínculos presentes. Ahí comienza el trabajo. Ahí empieza el duelo. Una de las grandes riquezas del libro es que no se queda en la teoría. Rolón lo nutre con poesía, con tango, con filosofía, con mitología. Usa a Discépolo para hablar del grito del alma que pierde. A Dante para narrar el descenso necesario hacia las pasiones que nos devoran. A Borges para recordarnos que la pérdida es posesión. A Unamuno para advertirnos que vivir sabiendo que vamos a morir es la verdadera conciencia humana. Con todos ellos, y con casos reales como el de Martina, que carga con la muerte de su hija en un accidente, el autor construye una trama profunda, universal, estremecedora. Incluso aparece la Yoli, una paciente de Lanús que perdió al amor de su vida y repite su nombre como un mantra que mantiene con vida la esperanza. En ella, como en tantos, el duelo se vuelve identidad. Rolón no se burla de sus ilusiones. Las respeta, las escucha, pero también las confronta. Porque no hay cura sin verdad. Y la verdad del duelo es, muchas veces, aceptar que no habrá regreso. Que lo perdido no volverá. Que hay que llorar, hablar, escribir, amar de nuevo, no para reemplazar, sino para continuar. El libro culmina con una reflexión que es, en el fondo, una invitación. Vivir, dice Rolón, es duelar. Porque toda elección implica una renuncia. Porque todo amor verdadero puede doler. Porque toda vida está atravesada por la sombra de lo que no fue. El duelo, entonces,
no es un obstáculo en el camino, sino el camino mismo. Un proceso que, si se transita con honestidad, nos hace más humanos, más sensibles, más conscientes de lo frágiles, y a la vez valientes, que somos.